pero con el pasar del tiempo me fui sumiendo en una depresión muy cabrona, o sea, y esto es algo que yo creo que es algo de lo que no he hablado públicamente. Yo me sumí en una depresión muy, muy difícil, muy complicada, muy cabrona. Estuve en una situación en la que emocionalmente completamente me había ido a la basura. Sí pasó por mi cabeza el suicidio, tengo que decirlo, hace 2 años más o menos, que estamos en sí, hace 2 años exactamente yo estaba pensando en suicidarme. Ya giraba por mi cabeza esta idea como de, güey, tengo que hacer algo más. O sea, me costó mucho trabajo entender que lo primero que tenía que dejar de hacer era de luchar contra mí mismo. Esto es a lo que voy. La reflexión nocturna del día de hoy va a ir mucho de lo que tiene que ver con cómo lograr cambios de manera sustancial y constante en tu vida. O sea, sobre todo cuando te encuentres en una situación muy difícil. Digo, lo he platicado en algunas otras ocasiones por acá, pero una de las cosas que yo veo que muchas veces nos cuesta más trabajo a nosotros los seres humanos hacer es generar cambios sustanciales y sobre todo constantes. ¿Por qué? Porque una cosa es que generes el cambio, o sea, que de repente cambias ciertas cosas en tu vida, pero lo otro y lo más importante siempre va a ser constante, o sea, que lo sostengas, que lo mantengas, que no lo dejes nada más a la deriva. O sea, es como aquella persona que a lo mejor fue alcohólica y de repente dejó de beber porque estuvo en tratamiento, fue a terapia, qué sé yo, lo que sea que haya hecho. Y lo importante de eso es que sostenga eso, o sea, el hecho de sostener el cambio, de que sea un cambio constante y consecuente, ¿no? Porque de otra manera, pues a lo mejor deja de beber una semana, 2 semanas, 3 semanas, un año, y de repente vuelve a caer en el alcohol, y de repente otra vez se vuelve alcohólico, y entonces es un maldito círculo vicioso que no tiene fin. Algo de lo que yo quiero compartir con ustedes es eso, donde básicamente hablo sobre ciertos puntos en mi vida que ocurrieron hace algunos años, no tiene mucho de hecho, ya lo he comentado por acá, pero lo voy a volver a decir para poder darle contexto. Hace algunos años yo me separé de mi pareja, de la mamá de mi hijo. Algunos de ustedes lo saben, otros no. Que yo vivo con mi hijo pequeño, de 6 años. Yo me separé de su mami. Estábamos en una situación donde pues simplemente la relación ya no tenía, o bueno, a lo mejor sí tenía para dónde hacerse, pero no lo buscamos o no supimos llevar la relación de la manera adecuada para poder darnos una oportunidad más allá de eso en ese momento. Entonces, pues nos separamos, fue una situación muy complicada. Cuando esto sucedió, a lo mejor en el momento no me derribé tanto, no me derrumbé, pero con el pasar del tiempo me fui sumiendo en una depresión muy cabrona. O sea, y esto es algo que yo creo que es algo de lo que no he hablado públicamente, así a detalle. Yo me sumí en una depresión muy, muy difícil, muy complicada, muy cabrón. Estuve en una situación en la que emocionalmente completamente me había ido a la basura. Luego surgieron otros problemas u otras complicaciones que también tuvieron que ver con mi trabajo, con las actividades que yo desarrollaba. Tuve que renunciar a mi trabajo para poder hacerme mejor cargo de mi hijo, pero al mismo tiempo, al no tener un ingreso constante, comencé a tener problemas de dinero muy cabrones. Evidentemente tenía deudas, empecé a desestabilizarme muy cabrón, porque emocionalmente de por sí no estaba bien. Entonces, cuando tú no estás bien emocionalmente, eh, todo lo que gire alrededor de ti en lo absoluto, todo va a estar pendiendo de un hilo. Tus finanzas, tus relaciones personales, tu vida profesional y laboral, tu sexualidad, todo lo que tenga que ver alrededor de ti, cuando tú no estás emocionalmente estable, todo lo demás va a estar pendiendo de un hilo. Entonces yo así estaba, ¿no? Repito, financieramente estaba muy jodido, estaba muy mal, estaba pasando por una etapa muy, muy difícil financieramente hablando, a pesar de que yo tenía proyectos, a pesar de que tenía algunas cosas que quería desarrollar, y pues siempre lo manejé como una oportunidad, ¿no? De
emprender, de hacer algo diferente. Me comencé a dedicar a las bienes raíces. Tuve mi primer venta muy rápido en bienes raíces, eso tengo que aceptarlo, pero así como tuve mi primer venta bien rápido, tardé muchísimo tiempo para generar mi segunda venta y comenzar a generar ingresos un poquito más estables. De hecho, el otro día que estaba yo pensando de eso, realmente me tardé alrededor de año y medio en comenzar a generar ingresos constantes de la parte inmobiliaria como asesor inmobiliario. Y pasé por muchas situaciones muy cabronas hablando de dinero. Hice cosas que nunca me imaginé que iba a hacer y por consecuencia también pues mi salud se empezó a ver agravada, subí muchísimo de peso. No sé cuántos kilos he de haber ganado, pero bueno, para la última vez que yo me pesé antes de que yo tomara una decisión radical para cambiar mi vida, pesaba 136 kilos. Entonces, no obstante, además de pesar 136 kilos, evidentemente no hacía ejercicio, dormía mal, comía muy mal, comía demasiados carbohidratos, mucha comida procesada, mucha cosa muy barata, ¿no? Dormía mal, me empezaba a sentir mal, no descansaba, además de que anímicamente estaba completamente deshecho y tenía que rescatar de donde pudiera, pues algunas ganas para poder hacer las cosas. Tenía que echarme palmaditas al hombro a mí mismo y decirme a mí mismo que todo iba a estar bien, que las cosas iban a cambiar, que todo iba a mejorar. Tenía que decirme a mí mismo, pues eso, ¿no? El echaneganismo, güey, el de échale ganas, échale ganas. Pero muy en el fondo realmente yo estaba podrido, o sea, estaba deshecho, estaba lleno de ira, estaba lleno de rencor, estaba lleno de resentimiento hacia mi expareja, estaba lleno de resentimiento conmigo, estaba lleno de resentimiento con un chingo de cosas y de muchas malas decisiones que tomé. Me culpaba yo de cosas que no sabía cómo verdaderamente manejar y a pesar, y fíjense, y esto es bien importante, a pesar de todos los conocimientos que pude haber yo ya tenido sobre todo lo que hemos venido platicando a lo largo de tantos y tantos años en este proyecto de Shani de Mais, para mí fue muy difícil de enfrentar esa situación. Eh, Fue muy complicado. Y de repente todo estaba completamente nublado, toda mi vida estaba completamente en la basura. Sí pasó por mi cabeza el suicidio, tengo que decirlo, hace 2 años más o menos que estamos en sí, hace 2 años exactamente yo estaba pensando en suicidarme. Esa es la verdad. Em, por ahí de mediados del año 2019 estaba yo pensando en suicidarme. Esa es la neta. De terminar ya con todo esto y que alguien más se hiciera cargo de mi hijo y todo este tipo, o sea, son cosas muy estúpidas que comienzas a pensar cuando de verdad te pierdes completamente y el amor propio no gira y no va y no avanza. Entonces comencé a pensar muchas estupideces, pero al mismo tiempo había como un conflicto en mí, ¿sí sabes? Había este conflicto de esta especie de, ¿cómo se le llama? Disonancia cognitiva, en donde dos puntos de vista dentro de mí que yo aceptaba como reales, pues chocaban constantemente, ¿no? Y me costó mucho trabajo entender lo siguiente, y esto es lo que cuento en el story time, y aquí lo voy a desglosar un poquito más. Me costó mucho trabajo entender que lo primero que tenía que dejar de hacer era de luchar contra mí mismo. Porque cuando uno comienza a tener estas etapas en su vida, cuando te llueve sobre mojado, empiezas a tener situaciones muy difíciles y estás completamente derrubado por dentro, lo primero que haces es pelear contra ti mismo. ¿Y cómo es que peleas contra ti mismo? Es que comienzas a echarte la culpa de cosas que muchas veces no te corresponden. O asumes demasiada culpa de cosas o de decisiones que tomaste. Entonces, yo me di cuenta que me flagelaba demasiado, me flagelaba mucho por las decisiones mal tomadas. Me flagelaba mucho por el no haber luchado más por mi relación. Me flagelaba mucho por el hecho de haber renunciado a mi trabajo y no buscar otras alternativas que no me orillaran a renunciar a mi chamba. Me culpaba yo por haber llevado a otras personas a una forma y un modelo de negocio que no tenía ni pies ni cabeza. Me culpaba yo por que mi hijo se hubiese quedado sin familia, o por lo menos eso era lo que yo pensaba en ese momento. Me culpaba yo por
tantas malditas cosas que estaban sucediendo que hubo un punto en el que me di cuenta que lo único que estaba yo haciendo conmigo mismo era pelear, era enfrentarme a mí mismo, era echarme la culpa de todo eso y no aceptar y no dejar ir. Y de hecho, una de las cosas que comento en el libro del Camino del Maestro es que, desde mi punto de vista, una de las peores cosas que te puedes creer, que no le debes de hacer caso, es el hecho de esta frase tan trillada por ahí que de repente se lee en internet que dice que tu mente es tu peor enemigo, o que inclusive tú eres tu peor enemigo. O sea, de no hay peor enemigo que tú mismo. Y así como de, no mames, no es cierto. O sea, ¿cómo puedes ser tú tu peor enemigo? ¿Cómo cómo puede ser que cuando todo alrededor de ti se derrumba, cuando todo alrededor de ti no tiene ni pies ni cabeza y todo está completamente deshecho y muchas veces te quedas solo? No hay gente que realmente te esté como apoyando, tendiendo una mano, que bueno, en mi caso sí hubo personas que me ayudaron, mm, a lo mejor moralmente un poquito, algunos otros me ayudaron económicamente y lo tengo que agradecer infinitamente eso, como no tienen una idea. De hecho, todavía estoy terminando de saldar algunas deudas de eso. Pero, o sea, cuando todo a tu alrededor se vuelve tan oscuro, tan negro, tan de que, güey, no hay nada, no hay nadie, tú no puedes ser tu peor enemigo. Lo único que tú tienes es a ti mismo. Entonces, ¿cómo puedes ser tu peor enemigo? Es la peor estupidez que he visto. O sea, no existe tal cosa como ser tu peor enemigo. No existe tal cosa como que tu mente es tu peor enemiga. ¿Por qué? Porque realmente, aun cuando la situación se pone muy cabrona, cuando se pone muy fea las cosas, es a través de tu mente que tú sigues creando, es a través de tu mente que tú sigues de alguna manera trayendo cosas que de una o de otra forma te exigen responder. Y es a través de tu mente que de una o de otra forma sigues estando en este juego, bien o mal o como sea, y estás pasando a través de esta experiencia para poder, o sea, para poder avanzar, para poder trascender. El punto clave de todo esto es que cuando te das cuenta de eso y que no puedes ser tu mejor enemigo, o sea, no puedes ser tu peor enemigo, perdón, entonces comienzas a ser tu mejor amigo. Y cuando comienzas a ser tu mejor amigo, todo esa falta de amor por la que aclamas comienza a regresar. Y toda esa falta de amor que buscas en otros lados, porque cuando una persona está financieramente mal, cuando una persona está triste, cuando una persona tuvo una ruptura emocional, cuando una persona está rota por completo, lo primero que hace es buscar amor en las cosas. Es decir, buscas amor a lo mejor en distraerte con ciertas actividades, con ciertas personas, o sea, buscas el amor en otras personas y a veces caes en este error de creer que por cambiar rápido de una pareja a otra se te va a olvidar la otra persona y a lo mejor esta otra persona ya es el amor de tu vida y todas esas estupideces. Pero no es cierto, porque lo único que estás haciendo es tapar un vacío que no tiene fondo y te empiezas a contar historias a ti mismo y te las empiezas a creer tanto de repente que te convences y te convences de eso. Pero una vez que estás convencido y sigues viendo que afuera en tu vida los resultados siguen siendo los mismos, sigues teniendo los mismos problemas, sigues relacionándote mal, sigues teniendo problemas con a lo mejor con la otra pareja con la que quisiste tapar la anterior, sigues teniendo problemas financieros, sigues teniendo cuestiones laborales o lo que sea. Entonces, si de repente te detienes y te das cuenta que lo único que estás haciendo es querer tapar el sol con un dedo o querer echarle tierra a un pozo sin fondo, te das cuenta que el origen de todo eso es la falta de amor que tú mismo comenzaste a generar. Entonces quieres buscar amor afuera, pero no lo encuentras. Buscas el amor en el dinero, en las cosas, en los objetos, en la comida. Buscas el amor en los malos hábitos, en las personas incorrectas, en los lugares incorrectos, hasta que te das cuenta. Y de repente nace una chispa dentro de ti y dices, güey, es que eso no es amor. ¿Qué es entonces el amor? ¿Cómo me puedo amar a mí mismo? ¿Cómo puedo hacer
que verdaderamente yo pueda volver a sentir lo que sentía por otra persona, pero por mí, ya no por alguien más, por mí. ¿Cómo puedo volver a darle sentido a mi vida? ¿Y cómo puedo cambiar esa narrativa de querer buscar afuera lo que verdaderamente está dentro de mí? Y ese es como el punto medular de todo, ¿sí sabes? Porque a raíz de que tú comienzas a concientizar eso, es entonces que puedes generar cambios consistentes en tu vida. Es entonces que tomas una decisión. Y aquí voy a contar algo bien, bien curioso. No sé si ustedes vieron la de Freddie Mercury, la que salió hace 2 años. A mí en lo particular, esa película, más allá de la representación artística que haya habido sobre Freddie Mercury y su vida, hubo algo que a mí me taladró la cabeza. Y fue una escena en particular. No sé, si ustedes ya la vieron, seguramente la van a recordar. Si no la han visto, cuando la vean, probablemente se acuerden de lo que les estoy diciendo. Y es esta escena donde Freddie Mercury está haciendo una de estas super horchatas, ¿no? O sea, una de estas fiestas de sexo, alcohol y drogas, descomunal, y al final se queda él solo. Y se queda me parece que, no sé si era un camarero, un mesero o algo por el estilo, de las personas que habían sido contratadas para andar ahí en la fiesta y para servir. Y Freddie Mercury trata de besarlo, ¿no? O sea, trata como de seducirlo, ya sabes, ¿no? O sea, porque él, bueno, ya era abiertamente homosexual y quiere tener una relación con este cuate. Este personaje lo detiene y habla con él, ¿no? Y le dice, o sea, le indica así como de, güey, es que tú estás vacío, güey, o sea, no tienes nada que ofrecer. Y justo antes de retirarse, hay unas palabras que probablemente no sean precisas en este momento, pero es más o menos como lo que les digo, que le dice algo así como, el día que te gustes a ti mismo, ese día búscame. Eso a mí me hizo un clic dentro de mí muy cabrón, porque yo me di cuenta que después de que inclusive desde antes de mi ruptura con mi expareja y que inclusive desde antes de todo este ajetreo que hubo, realmente yo no me estaba volteando a ver a mí. Me había descuidado, me había sumido mi mente en otras actividades que eran completamente ajenas a mi cuidado personal y sobre todo a mi amor propio. Y me di cuenta que no me amaba a mí mismo. O sea, me di cuenta que estas actitudes de no querer hacer ejercicio porque me daba flojera y que ay, qué hueva y no sé qué, que estas actitudes de comer de manera impulsiva, que estas actitudes de rechazar cualquier tipo de persona que se acercara a mí del sexo opuesto, no era más que falta de amor propio y que evidentemente eso se traducía en inseguridad, en escasez económica, en una mala salud y un muy mal descanso, y malas relaciones, y mal todo. Y entonces ocurrió algo bien chistoso. Cuando yo asimilé esto que les estoy diciendo, y dije, güey, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué la estoy cagando? ¿Qué es lo que está pasando, güey? O sea, ¿por qué si yo considero que estoy haciendo todo bien, me levanto en las mañanas? Hubo una etapa cuando hice el curso de La mente maestra de 21 días, precisamente por eso hice ese curso. No sé si se acuerdan, algunos de ustedes se acordarán, que en el 2019 hice ese curso de 21 días, porque lo hice a manera de yo también empujarme, a salirme del pinche pozo en el que estaba metido y de alguna manera empujarme a hacer algo diferente y decir, güey, o sea, tienes un chingo de herramientas que conoces, que sabes, ¿por qué puta madre no las pones en práctica, güey? O sea, haz algo, cabrón, mueve tu maldito trasero y haz algo al respecto. Desde la primera etapa era levantarse temprano, hacer ejercicios de meditación, hacer afirmaciones, escribir, comenzar a diseñar otra vez el vision board, estar en chinga con los pensamientos y detectar pensamientos negativos y cambiarlos. Y hacer todo este tipo de dinámicas, de mantener la mente ocupada en cosas que verdaderamente fueran positivas. Entonces, durante
un poco más de 3 meses, me estuve parando todos los días a las 5 de la mañana, todos los días a las 5 de la mañana, para hacer mis visualizaciones, mis afirmaciones, mi meditación, y todo, o sea, todo lo que implicaba hacer eso. Pasaron 3 meses y curiosamente cuando reuní toda esta onda de decir, güey, ¿qué está pasando en mi vida? Me di cuenta de algo bien importante. Cuando empecé a soltar emocionalmente todas esas culpabilidades que yo traía, todas esas cargas emocionales que traía, ¡pum! Cayó la primer venta. O sea, esa carga emocional que yo traía cuando la liberé se tradujo en abundancia desde otra forma. Luego volvió a pasar otra vez, o sea, me volví a tardar en volver a cerrar una siguiente venta y demás, pero volví a liberar otro cachito, ¿no? De eso que estaba atorado aquí adentro. Y ¡pum! Se cierra otra venta, güey. Y eso al mismo tiempo comenzó a retroalimentar el hecho de decir, sí puedo cambiar. O sea, hay algo que estoy haciendo que cuando lo hago bien, las cosas cambian afuera. ¿Qué es? Y me di cuenta que lo principal que hay que empezar a hacer es dejar de pelear contra ti mismo. Tienes que dejar de pelear con tus propias ideas. Tienes que dejar de pelear contra tus propias emociones. Y es que muchas veces también, con todas estas mamadas trilladas del New Age, es que el ego y tienes que eliminar el ego porque el ego esto, el ego aquello y el ego el otro es, güey, no, el ego no se elimina, el ego no se le mata, al ego no se le aniquila. El ego, y como digo, no lo explico tanto en el libro, pero lo he dicho por acá, es al que yo le llamo el niño rabieta. Tu ego es tu niño rabieta, tu niño berronchudo, ¿sí sabes? O sea, estos, si tú ves a un niño de entre 3 años y 7 años de edad, mal educado, berrinchudo y demás, eso es una representación dentro de la personalidad de un adulto del ego. Si sabes de, güey, es que quiero esto, y como no lo tengo, entonces pataleo, me emputo y hago berrinche, y me encabrono con todos, y me peleo con todo el mundo, y siempre me la paso quejando, y todo me afecta, y pinche vida de mierda. O sea, ese es el niño rabieta, el ego es el niño rabieta, güey. ¿Por qué? Porque está mal educado, porque no está bien direccionado, porque no está bien enfocado. Y desde una perspectiva budista, el ego no es otra cosa más que tu propia mente. Entonces, la mente, o de tanto esto que se habla del poder de la mente, y es que la mente, eso es el ego. Entonces, realmente no se trata de, de eliminar al ego. No puedes eliminar al ego, porque es tu mente, eres tú, güey. Es lo que te conforma como ser humano mediante una personalidad construida que comienza a interactuar en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues el ego lo tienes que comenzar a reeducar. Y una vez que reeducas el ego, comienzas a darte cuenta que le puedes enseñar a esa parte de ti. O sea, te enseñas a ti mismo a hacer cosas diferentes. Y cuando comienzas a generar cambios en tu vida de manera sustancial y constantes, consecutivamente ese ego comienza a decir, güey, sí puedo, güey, sí se puede, sí lo consigo, quiero más. Y es ahí donde viene esta línea bien delgada y bien fina entre el hasta cuándo es suficiente y hasta cuándo vas a seguir queriendo más, y que es a lo que los budistas se refieren muchas veces cuando que una de las cosas que te atan a la tierra es el deseo, ¿no? El seguir deseando cosas. Entonces, hay una línea bien delgada entre tener sueños y en las aspiraciones del ego, pero vamos, eso lo podemos hablar en otra ocasión. Entonces, a través del ego puedes hacer muchas cosas. Y una de las cosas que nos han enseñado de manera muy incorrecta es que el hecho de sentirte, sí sabes, el hecho de tener este tipo de emociones que te someten, este tipo de emociones como la frustración, la ira, la tristeza, la desolación, este tipo de sentimientos, ¿no? Este tipo de situaciones en donde estás completamente agobiado, se te ha enseñado que es malo, que es negativo, que no deberías de ser así, que mejor piensa positivo y que mejor, es como
no sé, como ponerle un curita a la herida, güey, pero la cosa no va para ahí, para cuando tú estás haciendo todo esto, y es por eso muchas veces que las personas no terminan de hacer una transformación real en su vida, porque no nada más se trata de meditar, repito, no nada más se trata de andar poniendo inciensos y que las esencias y que mis cuarzos y la chingada y que decreto y que pura buena vibra, y, o sea, funciona, sí, pero no te va a funcionar más allá de la propia concepción que tú tienes dentro de tu conciencia de aquello que no puedes cambiar. Entonces, dicho de otra forma, o sea, estás haciendo puras mamadas hasta que resuelvas las cosas de raíz. Entonces, ¿cómo lo resuelves de raíz? Es reeducando tu ego. Entonces, lo primero que tienes que hacer es dejar de pelear contra ti mismo, porque lo que busca el ego es pelea, 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 pelea. Lo que busca el ego es luchar y es confrontar y es decir no y es el que se revela en la chingada. Eso es el ego. Entonces, cuando tú te das cuenta que puedes no pelear contra ti mismo, es como que de repente te quitan una losa que traes acá atrás y la pones a un lado así, ¡pum! Y cae la losa al piso. Y entiendes que ni puedes ser tu peor enemigo, ni tu mente es tu peor enemiga, y que por el contrario puedes ser tu mejor amigo. Y que puedes comenzarte a demostrar amor a ti mismo. Y que aquello que estás buscando allá afuera lo puedes encontrar acá y acá. Y la manera más fácil de comenzar a hacer lo que fue lo que yo empecé a hacer en aquel entonces fue precisamente a comenzar a hacer mis ejercicios de respiración que ya sabía, mis meditaciones, mis afirmaciones, mi vision board y demás. Y de ahí para adelante, las cosas, a pesar de que iban algo lentas, o sea, sí sabes, fue un proceso lento de cambio, no fue de la noche a la mañana, comenzaron a avanzar un poquito, o sea, paso por paso. De eso te estoy hablando de entre junio de 2019 a diciembre de 2019. Para cuando llega el 2000, que por cierto, en junio, a finales de 2019 yo enfrenté uno de mis demonios más grandes que tuve, en donde una vez que yo liberé toda esa ira, una vez que yo dejé salir todo ese monstruo que estaba dentro de mí, de repente todo comenzó a cambiar, porque me di cuenta que todo aquello que estaba odiando de mi vida hacia afuera, o sea, mi escasez financiera, el resentimiento que yo le tenía a mi expareja, el resentimiento que me tenía a mí mismo por mis malas decisiones, entre muchas otras cosas, me di cuenta que todo eso, el odio que yo pensé que sentía hacia alguien más, realmente era un odio que yo tenía hacia mí mismo. Y cuando consolidé ese odio y lo fusioné con parte de mí para entender que no existía otra cosa más que el amor, ese odio se desvaneció. Y me di cuenta que ya no me podía culpar. O sea, hay algo que es un poquito contradictorio dentro del libro del Camino del Maestro, porque dice, yo digo en el libro que tú no puedes culpar a nadie más por todo lo que te pasa en tu vida cuando te enteras de que tú eres el creador de todas las cosas. Pero es que al mismo tiempo tampoco se trata, perdón, de cargar con toda la responsabilidad en el sentido de que no tienes por qué culparte. Tienes que entender que muchas veces en tu vida tomas decisiones y ya está. O a veces el hecho de no tomar una decisión también es tomar una decisión. Y eso es lo que verdaderamente guía tu vida. Tu realidad se va a ir moldeando a la forma de las decisiones que tomas o que dejas de tomar. Y repito, el dejar de tomar decisiones también es tomar una decisión. Entonces, cuando tú asumes esto de manera consciente, te das cuenta que aun cuando haya cosas en las que la hayas cagado, no te puedes seguir culpando, porque sigue siendo parte de tu proceso de crecimiento, sigue siendo parte de tu proceso de trascendencia hacia un estado de conciencia más elevado.
El problema viene cuando te quedas estancado en esa frecuencia de pensamiento de decir es que la cagué, es que soy un pendejo, es que siempre la cago, es que yo tuve la culpa, y es que la chingada, y es que los demás, y no sé qué. O sea, cuando te metes en ese trip muy cabrón emocional y mental, es ahí cuando vienen los problemas, pero si comienzas a liberar un poquito esa carga emocional de responsabilidad sobre ti mismo y te das cuenta que sí, una cosa es hacerte responsable, pero otra cosa es estarte latigando todos los pinches días de tu vida por las pendejadas que hiciste o dejaste de hacer, comienzas a liberarte, comienzas a ser libre. Y por ende tu mente comienza a trabajar de manera diferente. Tu niño rabieta comienza a sentirse diferente. Y entonces tienes la capacidad de construir cosas distintas. Entonces yo me di cuenta de esto. Y para inicios del 2020 ya giraba por mi cabeza esta idea como de, güey, tengo que hacer algo más. O sea, tengo que hacer algo diferente de mi vida, güey. No me puedo quedar en esto. Y no importa qué es lo que suceda, tengo que cambiar. Les repito, yo llegué a pesar hasta 136 kilos. O sea, en mi puta vida había yo pesado eso. Evidentemente, físicamente yo me veía muy mal. O sea, físicamente no me veía bien. Mi apariencia física era mala. Pero más allá de mi apariencia física, creo que el estado de ánimo en mi cara se reflejaba bastante. O sea, yo veo algunas fotos de aquel entonces y sí digo, güey, ese Carlos que estaba ahí del 2019, ¿qué pedo, no? ¿Quién era? Eh, en cuestión de salud, pues estaba yo en una situación de salud algo grave, que no, o sea, algo grave en el sentido de que yo no me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando dentro de mi cuerpo. Pero, por ejemplo, aquí se me estaban haciendo las famosas manchitas de resistencia a la insulina, aquí y acá arriba, en los nudillos, en los codos, acá parte, en la parte de atrás del cuello, ¿no? Y de hecho aquí tenía ya muy oscuro, o sea, estas manchitas que la gente que tiene diabetes o que es muy propensa a desarrollar diabetes, ya se me marcaba muy cabrón. Mi piel estaba manchada, entre otras cosas. Tenía dolores musculares muy cabrones, o sea, todo el pinche tiempo me dolía la espalda, me dolían las piernas, los pies, a veces la cadera. Tenía un dolor en la cadera bien raro que nunca supe explicar qué chingados era. No dormía bien, roncaba mucho. Evidentemente mi vida sexual estaba en el hoyo, güey, o sea, no tenía vida sexual pronto. Tenía muchos problemas gastrointestinales, a veces sentía que me sofocaba, o sea, fueron muchos pedos de salud muy cabrones. Fue cuando me di cuenta y dije, güey, tengo que hacer algo, o sea, no mames. Llega marzo de 2020, que fue cuando inicia la pandemia aquí en México, em, y me regreso yo a la Ciudad de México de Guadalajara, o sea, desde Guadalajara me vine a Ciudad de México porque pues como estaba yo en el asunto del tema inmobiliario, no tenía yo trabajo. O sea, todo se paró, pues, toda la economía se paró, cerraron locales, cerraron, o sea, todo se paró. Y yo recuerdo que exactamente como 15 o 20 días después de que empezó el tema este del encierro, o sea, cuando todo el mundo ya estaba encerrado en sus casas, lo primero que se me vino a la cabeza fue de, a ver, güey, creo que es hora de comenzar a hacer algo diferente. Y si vas a estar encerrado, y si vas a estar valiendo madre, por lo menos haz algo para mejorar. Y fue justo ahí cuando comencé otra vez a retomar este tema del proyecto de Shiny Demise. Si se acuerdan que fue a partir de marzo que cada semana empezamos a hacer estos live streams. A mediados de abril decido yo cambiar mi alimentación porque entendí también lo siguiente. Nosotros somos organismos que al final del día, al ser organismos físicos, funcionamos con un sistema central nervioso que está acá arriba, que es el cerebro. Y ese cerebro ocupa una columna vertebral a través de la médula espinal, que es la que envía la señal a todo el resto del organismo. Si este güey de acá arriba no está bien alimentado, no funcionas bien. Es decir, si tienes una muy mala alimentación, tus neurotransmisores no trabajan de manera correcta. Si eres una persona que consume demasiados productos refinados, embutidos, procesados, no obstante tomas alcohol, comes mucho azúcar, muchos carbohidratos malos o innecesarios,
entre tu vida que está completamente en la basura porque eres una vida sedentaria, güey, pues esto de acá arriba no funciona bien. Entonces, opté por cambiar mi forma de comer y me comencé a ser consciente de lo que estaba comiendo. Hice dos cosas. La primera es que adopté en lo que en aquel momento, para mí fue lo mejor, es adoptar la dieta flexible, así se llama. No me lo estoy inventando yo, porque por ahí hubo gente que cuando yo lo dije, me decían, no mames, ¿qué tiene de flexible tu pinche dieta, güey? O sea, si sigues comiendo pendejada y media. Sí, la más que la diferencia es que la dieta flexible seguía en el principio de que puedes comer de todo, pero de manera moderada. Y yo bajé una aplicación que se llama Fat Secret, que te ayuda a contabilizar las calorías. Entonces, mi objetivo de calorías diarias fue de 2200 y prácticamente si comía de todo, seguía yo comiendo tortilla, pan y lo normal. Lo que hice fue reducir las porciones y las cantidades diarias y comencé a restringirme la soda, comencé a restringirme, pues de repente no sé, que si me compraba panquecitos o galletitas y eso, los comencé a restringir poco a poco, al grado de que solamente los fines de semana comía yo cosas muy saturadas en carbohidratos o en pan o en cosas dulces. eh, y este tipo de cosas. Para cuando llegamos para el año 2020, dentro de la pandemia, hacia el 13 de junio de 2020, fue cuando yo el 13 de junio de 2020 decidí comenzar a hacer ejercicio. Y yo creo que ha sido la mejor puta decisión de toda mi vida. O sea, las mejores decisiones que he tomado en mi vida son básicamente dos. Comenzar a comer mejor y hacer ejercicio. Neta. Porque yo me comencé a dar cuenta que una vez que me había yo desintoxicado con el dióxido de cloro y que había comenzado a comer mejor, comenzaba a tener mejores ideas, comenzaba a descansar mejor, comenzaba a conciliar el sueño mejor. Y cuando comencé a hacer ejercicio, no mamen, fue una pinche sensación de, evidentemente al principio fue muy doloroso porque tenía un cuerpo muy obeso y muy aletargado de no hacer actividad física. Y otra de las cosas, yo comencé a trotar, o sea, correr, y yo odiaba correr, así, o sea, yo decía, yo era de los pendejos que se burlaban de la gente que veía yo corriendo en los parques o en la calle, neta, cuando yo estaba hecho un marrano, o sea, me burlaba de esos que estaban haciendo ejercicio cuando yo estaba gordo, ¿sí sabes? Y yo decía, no, güey, es que correr para mí no se me da. O sea, no, no me gusta la chingada, no sé qué. Ya lo había intentado yo anteriormente, años atrás, pero no me gustaba. Entonces, ahora que volví a hacerlo, em, lo hice con una sola idea en la cabeza. Y esa idea en la cabeza fue de, güey, esto se termina ahorita. O sea, no puedo y no voy a seguir llevando un ritmo de vida en donde yo me estoy autodestruyendo. Y porque me amo, cabrón. O sea, y porque me amo y por mis cojones, esto se acaba hoy. Entonces, me acuerdo que inclusive ese pensamiento lo tuve estando tirado en la cama y decir, esto se acaba hoy, güey. O sea, basta. Me puse mis tenis, un pants y salí a trotar, caminar. Me acuerdo que caminé de la casa al parque, que eran como 6 cuadras, y en el parque comencé, porque para esto donde yo corría era una pendiente, o sea, era una calle allá en Guadalajara dentro de la zona de la Calma, Pinar de la Calma, en donde no era un terreno plano, era una pendiente. Entonces, de bajada, pues estaba bien chido, pero de subida, no mames, o sea, la primer semana para mí fue la muerte, o sea, el dolor de cadera que tenía, el dolor de piernas, y sentía que la cadera me la estaban cortando en dos, güey. Pero yo insistí, 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 y mis metas comenzaron a ser cortas, y yo dije, que es como lo había yo enseñado en el Mastermind de 21 días, yo dije, güey, 7 días, o sea, si llego a los 7 días, continúo otros 7 días. Si llego a otros 7 días, ya son 14 días, ¿no? O sea, así era como lo pensaba. Entonces, si son 14 días,
puedo hacer otros 14 días más. Y así completé el mes. Y dije, si pude un mes, puedo otro mes. Si puedo 2 meses, puedo 3 meses, güey. Entonces, así fue. Para cuando llegamos a septiembre, precisamente en estas fechas, en el año 2020, o sea, en el año pasado, por ahí del 23 de septiembre, no es cierto, 16 de septiembre, ya me acordé, 16, 17 de septiembre comencé a hacer la dieta keto, el régimen keto, que hoy en día es algo que está muy de moda. O sea, en un año esta madre de la dieta keto, ¡pum!, güey, explotó y ya todo el mundo quiere hacer dieta keto. Y les voy a decir por qué. Porque el régimen keto te ayuda a bajar de peso mucho. Ahora, está muy mal cuando la gente dice que es solamente para bajar de peso. No, es un régimen para que aprendas a comer de manera adecuada, con pocos carbohidratos, entendiendo que los carbohidratos, o sea, sí son necesarios, pero hay carbohidratos que no te sirven para ni madres, que son como los que vienen en comida procesada, sobre todo en pastas, en arroz, en cosas refinadas, en embutidos refinados, en pan, sobre todo en el azúcar. El azúcar refinada es de lo peor que puedes comer y el sistema o sea, el sistema de alimentación que hay a nivel mundial, no hay absolutamente cosa que no tenga azúcar añadido, cabrón. Entonces, empecé, obviamente, antes de empezar a hacer todo eso, estudié como un mes para entender qué era la dieta keto, vi opiniones, que si muy buena, que si mala, que si la chinga. Yo dije, a ver, aquí la única forma de solucionar esto es haciéndolo yo mismo. Entonces comencé a hacerlo. Adopté el régimen keto y como yo ya venía de una dieta flexible en donde yo ya me había quitado algunos alimentos, yo ya había dejado de comer tantos azúcares, ya había dejado de comer tanto pan, ya no tomaba refresco, entre otras cosas, pues para mí fue muy sencillo todavía ser más estricta mi dieta y tener disciplina sobre eso. Entonces para mí fue, no mames, o sea, fue algo muy fácil y fue como anillo al dedo y seguí haciendo ejercicio. Y cuando a lo mejor al principio solamente aguantaba 30 minutos y literalmente eran 30 minutos, 3 kilómetros, o sea, no mames, comencé a hacer más de 3 kilómetros, comencé a mejorar mis tiempos, mis ritmos, mi resistencia, mi condición física. Fueron muchas cosas las que comenzaron a pasar. Y en el proceso de estar cambiando y transformándome a mí mismo, me di cuenta que la única forma de continuar con esto era ser consistente y era ser sustancial. ¿Qué significa? Significa que debes de entender por qué quieres cambiar. Y significa que una vez que entiendes por qué quieres tener un cambio en tu vida, el sostenerlo. Lidié con mi obesidad. Ahí les va. 31 años lidiando con obesidad, güey. Yo no sé si alguien de ustedes sabe qué chingado significa eso, pero son 31 años, es decir, desde que yo tenía 7 años comencé a subir, o sea, subí mucho de peso, me puse gordo, a mis 12, 13 años mi papá me metió a cuanta madre, que el acupunturismo, que hacer ejercicio, que la natación, que fuimos con el de los chochos y la chingada y bajaba, luego volví a subir, luego volví a bajar, luego volví a subir. Pero así me la llevé muchos años de mi vida hasta que, pues de repente me junté, me puse bien marrano, luego bajé de peso, luego volví a subir. O sea, así, ¿no? 31 años lidiando con ser obeso. No sé si ustedes saben lo que significa eso. 31 años. Y en un periodo de más o menos un año y medio entendí que todo ese lío de lidiar con la obesidad y la chingada también era una cuestión emocional. Y también de muy malos hábitos, obviamente. De que no era, o sea, no hacía ejercicio y de que comía muy mal. Em, una vez que entendí que cuál era la manera correcta de comer, que tenía que hacer ejercicio y que, por cierto, lo vuelvo a repetir, odiaba correr con toda mi alma, pero hice lo que odiaba. Eso también para mí fue como romper un paradigma dentro de mi cabeza, ¿sí sabes? ¿Cómo logras hacer un cambio sustancial en tu vida? Primero entiende por qué lo quieres hacer. Y eso es lo más importante.
Tienes que entender por qué quieres cambiar lo que quieres cambiar. O sea, si hay algo en tu vida que no quieres ya tener en tu vida, obviamente, lo que sea que tú quieras, primero entiende por qué quieres cambiarlo. ¿Cuál es el motivo ulterior en ello? ¿Cuál es la razón en especial dentro de ello? ¿Por qué quieres cambiar? Cuando yo entendí por qué quería cambiar, que en mi caso muy personal fue de, güey, estoy hasta los huevos de lidiar con mi obesidad durante 31 años. Bueno, en este caso eran 30 porque no cumplía todavía los 37. Pero estoy hasta los huevos de lidiar con mi obesidad 30 años. Y al final no me quería sentir, o sea, jamás me quería volver a sentir tan mal en mi vida. Y jamás me iba a volver a permitir abandonarme a mí mismo. Cuando yo entendí eso, dije, güey, no hay vuelta atrás. Jamás en mi vida me voy a volver a permitir volver a estar igual. Y entendí, y tomé la decisión, y cambié. Y continúo todavía en ese cambio. Todavía no llego a mi meta final para pronto. Todavía me falta mucho. Ya bajé. Para cuando estoy haciendo este video, digo, he estado fluctuando, ahorita me estanqué un poquito, pero de 136 kilos que pesaba, llevo 39 bajados. 39. Y detalles, puta, no sé, llevo como 4, 5, no sé, como 6 tallas. Era talla 48, ahorita soy talla 40, 42. O sea, ¿qué es lo que quiero dar a entender con todo este choro mareador que les he dado? Es posible cambiar, pero tienes que entender por qué quieres cambiar. Porque si no entiendes primero por qué quieres cambiar y no lo interiorizas, cada cambio que quieras hacer en tu vida no va a tener trascendencia y se va a desmoronar. Y es por eso que muchas veces la gente no termina de hacer cosas en su vida, es decir, deja todo a medias, de que de repente quiere cambiar y empieza y no termina, de que de repente quiere hacer y empieza y no acaba, y que de repente esto y pues a veces ni siquiera empieza, güey. Y es que tienes que entender por qué quieres cambiar. ¿Tú por qué quieres cambiar? ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida y por qué? Si en este momento no sabes decir por qué o para qué, no importa, por lo menos identifica qué te gustaría cambiar de tu vida. Una vez que identifiques qué te gustaría cambiar de tu vida, ponte a pensar, ¿para qué quiero cambiar esto? ¿Por qué quiero cambiar esto? O sea, ¿qué me tiene ya tan jodidamente hasta la madre de que quiero cambiarlo? ¿Qué me tiene tan jodidamente mal y estresado y la chinga para querer cambiarlo? ¿Por qué quiero cambiarlo? Y todo puede ser a base de preguntas que te puedes hacer a ti mismo. ¿Por qué quiero cambiarlo? ¿Para qué quiero cambiarlo? ¿Cuál sería el beneficio de cambiarlo? ¿Cómo me sentiría si ya hubiera cambiado? Si saben, cuando yo comencé todo esto, una de las cosas que yo hacía también, esto es como un tip, es, es visualizarme ya con el resultado obtenido. Pero hay una línea bien delgada en donde yo aprendí también a desapegarme del resultado final. Porque si estás muy enfrascado en el resultado, como el proceso a veces suele ser algo lento, no ves el resultado final que quieres o no entiendes que el resultado puede tomar mucho tiempo, pues a veces te decepcionas, a veces te desanimas y a veces dices, no, güey, ¿para qué sigo? ¿Para qué continúo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero cada vez que yo flaqueaba, cada vez que yo de repente decía, no, es que tengo flojera de ir a correr, ¿cuál es tu objetivo? ¿Para qué? ¿Por qué? Y eso fue lo que a mí me hizo tener autodisciplina. El decir, el decirme a mí mismo es que no, o sea, todo lo que he logrado hasta ahora no lo voy a desechar por mi flojera. Todo lo que he logrado hasta ahora no va a terminar nada más por un simple, ay, mejor mañana. O sea, si saben eso de procrastinar, es muy malo, güey. O sea, está cabrón. Y sí, una de las cosas que yo dije, o que yo me decía constantemente para no rendirme y para continuar, era de, jamás voy a volver a permitir que una mujer me vea con desprecio por estar gordo. Esa es neta. Y es que a quién le gusta que lo vean con desprecio. Y es que hay una anécdota que no les he contado, que es, con esto vamos a ir cerrando. Yo tenía un compañero, un roomie, que el güey, tenía
novias muy bonitas. El güey era mujeriego, ¿no? Yo le conocí como 4 novias en el tiempo que estuvimos viviendo ahí juntos en la casa en la que yo vivía en Guadalajara, eh, como de año y medio, más o menos, 2 años, año y medio. em, y le conocí como 3 o 4 novias, pero muy bonitas, y el güey no estaba realmente agraciado, además de que el cabrón era un borracho. No era precisamente muy agraciado físicamente y demás. ¿Qué hacía? No sé, pero se ligaba a unas viejas bien guapas. Y una de esas mujeres, un día, él me fue a tocar para pedirme 20 pesos prestados para algo que necesitaban. Y nunca voy a olvidar la mirada que esta mujer hizo y la expresión que tuvo en su cara. Cuando yo abrí la puerta, que de hecho yo iba a salir a trabajar a una cita. La mirada que ella tuvo fue algo así como de, o sea, sí saben, ¿no? Esto de barrer con la mirada, así como de, pero con desprecio, güey. Y yo me di cuenta. Y ella se dio cuenta que yo me di cuenta. Y nunca voy a olvidar la forma en cómo me miró. O sea, con ese como desprecio de decir, güey, quiérete tantito, ¿no? O sea, no mames. Pero yo creo que sustancialmente, la razón por la que yo cambié fue porque estaba harto de vivir como vivía. Estaba harto de ser gordo. Estaba harto, digo, sigo siendo gordito, pero ya no tanto. Estaba harto de lidiar con 30 años de sobrepeso. Estaba harto de que en mi vida no viera los resultados que yo estaba buscando. Entonces entendí que para poder cambiar mi realidad, lo primero que tenía que hacer era dejar de luchar contra mí mismo, establecer claramente el por qué quería cambiar y después tomar acción. A capa y espada, contra viento y marea, y con disciplina. Porque si saben, la disciplina realmente es algo bien fácil cuando estás seguro de lo que estás haciendo. Mucha gente se queja de que nada, es que la disciplina, la chingada, y hay que hacer y no sé qué. Cuando la gente flaquea en la disciplina es porque no tiene bien definido qué es lo que quiere hacer, ni el objetivo que quiere lograr. Y por eso se quejan. Pero cuando tú tienes un objetivo bien definido, bien claro, bien preciso y bien sustancial del por qué estás haciendo lo que estás haciendo, no hay fuerza ni humana, ni sobrehumana, ni del inframundo, ni de ningún pinche lugar que te haga cambiar de opinión, ni que te haga detenerte. Y es así como se logran los cambios sustanciales. Tener claridad en lo que quieres, por qué estás haciendo lo que estás haciendo y tomar acción. Tan tan. Ojalá fuera tan fácil como suena, pero no lo es. Se requiere un chingo de fuerza de voluntad, pero también se requiere un alto grado de dolor, porque los seres humanos así somos. Estamos configurados más para evitar dolor que para ganar placer. Entonces, cuando algo ya te duele demasiado y estás muy hasta la madre, es cuando comienzas a mover el culito, ¿no? Cuando comienzas a mover el trasero para decir, ya, güey, ya estuvo, ya, no mames, ya no puedo más, güey, tenemos que hacer algo. Y todo esto te lo comparto porque ojalá y parte de esta experiencia que te estoy comentando te sirva em, para tomar decisiones en tu vida, para entender que no importa qué es lo que haya pasado, güey. O sea, no importa si la cagaste, si no la cagaste, si la cagaste muy feo, si la cagaste a medias, no importa si fue una muy mala decisión, no importa si no has logrado aquello que pensaste que ibas a lograr, no importa, no importa absolutamente nada de eso, lo único que importa es dónde estás parado ahorita mismo. Lo único que importa es quién chingados eres tú ahorita mismo y quién te crees que eres, güey. O sea, lo único que importa es cómo te concibes a ti mismo hoy, nada más. Todo lo demás, si hay cosas que a lo mejor no tienen remedio, pues ya, güey, ya está, no tienen remedio. ¿Qué chingos vas a hacer? ¿Te vas a lamentar toda la puta vida por eso? Pero si hay cosas que tienen remedio y que pueden, ¿cómo le dicen? Refrendarse, que puedes renegociar esa realidad, pues hazlo, haz algo.
No eres manco, y si eres manco, bueno, pues de acuerdo a tus cualidades, haz algo al respecto. Mientras tengas aliento, puedes cambiar. Mientras tengas aliento, puedes tomar decisiones diferentes. Mientras tengas aliento, puedes decidir. Y en función de esas decisiones que vayas tomando, puedes ir cambiando tu realidad. Y entiende que no nada más se trata de decretar, de meditar y de estar recitando mantras y la chingada. No. ¿Saben por qué hoy en día hay un chingo de gente que critica todas estas ondas de, por ejemplo, esto? ¿Saben por qué hay hoy en día que critica mucho este tipo de cosas? Que hablan sobre el pensamiento mágico pendejo. Porque hay gente pendeja utilizando mal esto. Porque hay gente que pendeja que piensa que solamente con tener ideas positivas toda su pinche vida se va a arreglar, pero no es así. Las cosas no funcionan de esa manera. Porque, repito, lo único que estarías haciendo es aventar tierra para tapar un hoyo que no tiene fondo. Entonces tienes que comenzar a trabajar desde un punto de vista un poquito más, más pragmático y posiblemente hasta más material, para que con base a ese trabajo más materialista, más y de alguna manera más sustancial también, puedes darte cuenta que puedes generar cambios en tu vida muy cabrones, pero que no nada más se trata de pedirle al universo y vibrar bonito. O sea, sí, sí funciona, sí, sí ayuda, sí, pero tienes que ser congruente y consecuente de eso. Si nada más te la pasas pensando cosas bonitas, pero no haces ni madres, pues entonces, güey, eres un idealista y nada más. Eres un soñador con los ojos abiertos, pero nada más. Entonces, tienes que agarrar tu traserito, levantarlo y tomar acción. Tienes que entender por qué quieres hacer las cosas que quieres hacer, por qué quieres cambiar lo que quieres cambiar. Y dejar de culparte de cosas que a lo mejor, pues ya fueron, güey. Y estoy hablando en general, ¿eh? O sea, no me estoy metiendo en un tema en específico. En mi caso particular fue una situación de una ruptura amorosa y de cuestiones financieras y la chingada, pero todo esto se traslada a cualquier área de tu vida. Simplemente tienes que tomar una decisión diferente y tienes que ser constante, porque una vez que ya cambiaste, manténlo. No lo sueltes, no lo sueltes, güey. Haz que esa memoria celular trabaje para que ya después de cierto tiempo sea una cuestión de reflejo condicionado. El reflejo condicionado es cuando ya actúas de una manera automática porque ya lo interiorizaste, güey. Ya hiciste el suficiente hábito y la suficiente disciplina para continuar con tu trabajo de manera automática. Y de vez en cuando revisitar las cosas conscientes para que pues no tampoco te vuelvas un autómata. O sea, no se trata de que seas un autómata. ¿Sale?